Hola, bienvenidos todos a un programa más de Nos Tomamos la Palabra. Ya estamos en esta segunda temporada. Justamente aquí estamos con Claudia Aragundi. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos a todas las personas que nos están escuchando en nuestra segunda temporada. Un gusto, obviamente, regresar después de tanto tiempo y tantos meses. Estuvimos, como siempre, trabajando en el diseño, en la producción de nuestro programa y justamente alimentando, como siempre, la página de Instagram, donde nos pueden seguir y hemos regresado con muchísimos temas más interesantes. Asimismo, invitados, la verdad que tienen mucho que decir y aportan muchísimo a nuestra producción. Sí, justamente en esta segunda temporada vamos a tener invitados como el invitado del día de hoy que es Macario, más conocido como Juan Carlos Maldonado. Él también tiene una iniciativa parecida a la de nosotros, que también es Politodólogos. Va a estar un poquito hablando con nosotros sobre esta iniciativa y también vamos a hablar un poquito sobre el tema de gobernabilidad en la presidencia de Guillermo Lasso, ¿no? Que ya va un mes y medio. Queriendo motivar a las personas que nos sigan escribiendo y enviando los mensajes de cuáles son los temas que les gustaría tener, obviamente, en nuestro podcast, que ya lo pueden escuchar en Spotify, ya lo tienen, está también en YouTube. Entonces, agradecida con todas las personas que siempre están pendientes de nuestras publicaciones y al pie del cañón junto a nosotras en esta lucha, obviamente, de tener una comunicación mucho más activa como sociedad. Así que bienvenidos a este primer programa de esta segunda temporada. Bueno, como estábamos comentando, ya está con nosotros Juan Carlos Maldonado de Politodólogos. Bienvenido Juan Carlos, bienvenidos a este espacio de Nos Tomamos la Palabra. Andrea, Claudia, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Listo, Juan Carlos, como estábamos hablando al comienzo, vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de la gobernabilidad en la presidencia de Guillermo Lasso, que ya está un mes y medio. Y con nosotros, bueno, también vamos a estar dialogando un poquito sobre el tema del rol de la Asamblea Nacional en esta presidencia. Muchos estaban hablando sobre el tema de la gobernabilidad antes que se posicione Guillermo Lasso, y creo que es importante hacer un pequeño diagnóstico ya un mes y medio después. Así es, Macario. Bueno, Macario para nosotros lo conocemos, a quien no sabe, aquí a Juan Carlos Maldonado. Como Macario es una vieja anécdota de la universidad, nos conocemos los tres bueno, nuestro grupo obviamente nos somos la palabra desde la universidad, entonces lo conocemos nosotros así. Nos disculpan si en algún momento se confunden entre Juan Carlos Maldonado, obviamente, y Macario. Pero Macario, si nos puedes comentar un poco sobre tu proyecto de politodólogos. Sí, claro. El proyecto de Politodólogo, el nombre existía ya desde hace algún tiempo como user personal mío, pero decidimos hacerlo porque en parte también hemos visto lo que ustedes han estado haciendo. Nos ha parecido sumamente importante. El equipo es pequeño también, pero estamos muy animados y hay tantos temas de los que hablar que nos parecía también una buena oportunidad abrir un espacio más en el que se puedan compartir estos temas. Y una de las cosas que creo que son muy importantes es justamente aprovechar el potencial que tienen las redes sociales y las nuevas tecnologías para llevar estas ventanas de información a más personas. Ha sido grandioso lo que en los últimos 10 años se ha logrado alcanzar gracias a las redes sociales. Sabemos más, tenemos una ciudadanía más involucrada en los temas que realmente importan, cosas que no pasaban hace 10 o 20 años, están pasando ahora no solo en América Latina o en Ecuador, sino en muchas partes del mundo. De hecho, en algunas partes del mundo que no son Ecuador, han pasado cosas extraordinarias. Hace ya casi 10 años la primavera árabe fue también efecto de lo que las redes sociales podían lograr. Y también han habido, pues, ciertos parámetros un poco abusivos de parte de las redes sociales. Han habido denuncias de fraudes, de manipulación mediática, manipulación de la información. Se crearon términos en los últimos años como fake news y posverdad para hablar del efecto que tenía la comunicación en redes sociales, y considero que nunca está de más que hayan más voces haciendo el bien, es decir, no creando fake news, no tratando de guiar a las personas por caminos incorrectos o alimentando el odio o la contención,
sino todo lo contrario. Y estoy muy agradecido con ustedes que han abierto este espacio. Ha servido de inspiración para mí y creo que también para muchas otras personas que lo han hecho. Ustedes también se han inspirado en otras personas. Entonces esa cadena continuará y yo creo que a medida que la gente escuche este podcast y las transmisiones que nosotros hacemos en Politodólogo, hay más gente que va a continuar diciendo esto es importante, hay que abrir un nuevo espacio y quisiera aprovechar también para que cualquier persona que nos esté escuchando y diga, bueno, ya existe, nos tomamos la palabra, ya existe Politodólogo, ¿para qué hacer un podcast, una transmisión, un sitio más? Nunca está de más. Siempre va a ser mejor tener más voces, siempre va a haber espacio para más personas. Sí, Y justamente. también es importante porque Sí, sí. Y también es importante porque justamente nosotros como que nos damos un enfoque un poquito más de lucha social, un poquito más de feminismo, y politólogos en cambio también tienen otra perspectiva y por qué no muchas otras personas también puedan abrir su propio espacio con otra perspectiva un poco más ambiental tal vez. Entonces creo que es increíble que nos estemos sumando muchísima gente aquí a esta red y por qué no también que nos lleve a un poco la criticidad, ¿no? Criticidad y también enseñar un poquito sobre este tema de que es la politología, que muchas de las personas que nos están siguiendo en redes sociales no sabían que existían ciencias políticas aquí a nivel de Guayaquil, también a nivel de Ecuador, entonces creo que es importante que nosotros los politólogos también estemos haciendo un espacio muy importante en la sociedad. Entonces, bueno, creo que también hablando un poquito más sobre el tema del día de hoy, sobre el tema de la gobernabilidad en la presidencia de Guillermo Lasso, recordar un poquito los hechos que estaban sucediendo a comienzos de este año, ¿no? Recordar que para la segunda vuelta y estaban peleados el tema de las elecciones entre Guillermo Lasso y también Yacu Pérez. Entonces, con las justas, Guillermo Lasso va a la segunda vuelta y ¿qué pasa después? Macario. Hay una bifurcación muy interesante, o sea, una Y que se traza, ¿no? Cuando uno va a un camino, un solo carril, y luego tiene que elegir ir por el camino de la izquierda o de la derecha, no políticamente hablando. Pero sí hubo esta Y en esta ruta en donde esta contención dejó a muchos ecuatorianos insatisfechos. Recuerden que casi la misma cantidad de votantes, casi la misma cantidad de votantes que tuvo Guillermo Lasso en la primera vuelta eran los mismos que tenía Yacu Pérez, así que era muy equilibrada la cantidad de personas que querían ver a un Yacu Pérez en la segunda vuelta. Fue cuestión de unos cuantos votos, un fenómeno similar está pasando en Perú, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Es claro que actualmente Pedro Castillo ya es virtualmente el presidente, solamente falta que lo anuncien. Entonces, eso provocó un fenómeno muy interesante que justamente tiene que ver con el tema de hoy, que es la gobernabilidad. Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, creo que en primer segundo año de la universidad y que las personas también pueden hacérsela. Es decir, solamente porque una persona saca la mayor cantidad de votos, aunque estos hayan sido 1 o 2 votos, porque la democracia se hace respetar, aunque sea un voto de diferencia, ¿no? Siempre se habla del 50% más uno. Creo que no han habido una elección presidencial en el mundo que se haya definido por un voto. Quizás algunas parlamentarias en donde votan 100, 200 personas que son los asambleístas. Pero entonces eso genera algo que hay una frase que se le atribuye a John F. Kennedy, tal vez nunca la dijo, pero igual es muy interesante, que es: uno puede ganar las elecciones con el 51% de los votos, pero no puede puede ganar las elecciones con el 51% a favor, pero no puede gobernar con el 49% en contra. Entonces, algo muy interesante que hizo la campaña electoral de Guillermo Lasso, y a mí me parece, esto lo conversábamos el otro día en una transmisión, de que Guillermo Lasso ha tenido 3 campañas electorales, 2013, 2017, 2021, pero yo siempre le agrego una más, que es 2013, 2017, 2021 primera vuelta y 2021 segunda vuelta. Pues fueron 2 campañas diferentes. Era como si hubieran pasado 4 años y Guillermo Lasso hubiera dicho, vamos a replantear el tema. El cierre de campaña era con la bandera del Ecuador. Si ven las redes sociales actualmente no utilizan un logotipo tal cual del gobierno del encuentro, sino que el avatar de todas las redes sociales de los ministerios es el escudo del Ecuador. Y es un mensaje que ha tratado de transmitir esto justamente para generar gobernabilidad, para mandar el mensaje de que a pesar que varias personas, me refiero a varios millones de personas, no votaron por él ni en la primera ni en la segunda vuelta, o sea que votaron por el otro candidato, nulo o blanco, o se ausentaron, él también es el presidente de estas personas y también debe servirles a estas personas. Entonces, algo que se genera y que es muy difícil de lograr es la gobernabilidad y entenderla como
la capacidad para gobernar personas que de alguna manera no quieren ser gobernadas por él y por su administración, que van a criticar cada pequeño error que tenga, sea un error grande o pequeño, y tratar de hacer entender a estas personas que se está haciendo el mejor esfuerzo. Es muy difícil. A los que votan por ti ya los tienes en el bolsillo, porque en el peor de los casos ellos siempre considerarán que los errores del gobierno son errores de buena fe. Pero convencer a estas otras personas es difícil. Y luego tienes que ver también que a pesar de que en Ecuador tenemos un sistema hiperpresidencialista, ¿no? Pensamos que quien gana las elecciones rige todo y esa idea ya estábamos acostumbrados desde hace décadas pasadas y se reforzó durante el gobierno de Rafael Correa. La frase tristemente célebre de él, el presidente no es solamente el presidente del Ejecutivo, sino también del Legislativo, Judicial, Poder Ciudadano y Control Social, Electoral, del Club de Lectura, nos tomamos la palabra, él quería ser el presidente de todo. Entonces, nos malacostumbró a esto. Y ahí es donde tenemos que dar la mirada también a la Asamblea Nacional, que está muy dividida. Bloques que no tenían tantos asambleístas antes como Pachacutic y Izquierda Democrática han resurgido. Creo que es el partido del presidente, tenía solamente 2 asambleístas y ha empezado a hacer alianzas. Ha superado el doble de asambleístas propios, gracias a alianzas, ahora tiene 26, tiene más del doble. Y esto por hacer pactos con asambleístas de otros partidos que estuvieron inconformes con algunos temas de sus propios partidos, se han declarado independientes, con los independientes que ya están electos, entre ellos Fernando Villavicencio. Entonces, ese camino ha sido muy interesante. Y la gobernabilidad se trata justamente de poder acercarse a otros grupos, tratando de poner en primera instancia, como punto número 1 de la agenda, el hecho de que el país no es un partido político. Claro. De que una vez que terminan las elecciones y se declara un ganador, deja de ser candidato y se convierte en un funcionario público que tiene un deber con todos, no solamente con sus votantes. Y de nuevo, estuvimos mal acostumbrados durante años, décadas, a ver cómo una vez que gana el partido político de mi adversario, yo puedo sentarme a esperar de que nadie va a responder por mí. Y me parece muy loable que el gobierno de Guillermo Lasso, al menos en su estrategia de comunicación, está dando a entender de que no es así, de que no trabajan solamente por los intereses de sus partidarios, sino de todos los ecuatorianos. Y hay que ver, ahora ya han pasado 30 días desde que empezó su presidencia y 1 mes y medio desde que se instaló la asamblea, si eso realmente comienza a surtir ese efecto. Hablemos justamente, a mí me parece interesante esto que dicen que obviamente ya Guillermo Lasso, y obviamente es verdad, es el presidente de todos, ya no estamos hablando como el candidato, sino que él es nuestro presidente. Pero hablemos sobre la ruptura entre Social Cristiano y Creo. Entonces me parece muy interesante cómo algunos ahora asambleístas antes de Social Cristiano se han estado obviamente desligando del partido y se los veo con bastante cercanía a obviamente Creo en la asamblea. Justamente dicen que esto es una de las intenciones obviamente para tener muchas más votos dentro de la asamblea y que se lleven a cabo la aprobación de las iniciativas de ley. ¿Tú qué podemos llegar a cabo acerca de esta relación? Yo creo, de cierta forma, PSC fue fundamental para la segunda vuelta de Creo. Fue un actor representativo, inclusive, para que ganara. Y lo ayudó, obviamente, mucho en lo que es la campaña electoral, asimismo, que tomen en cuenta muchas políticas y el discurso que antes Creo obviamente manejaba y fue totalmente diferente en la primera campaña como a la segunda campaña. Entonces, ¿cómo podemos ver acerca de esa transición con Social Cristiano? Obviamente que Creo a lo mejor y no se está casando con nadie. A mí me parece muy interesante y has mencionado varias cosas que me trajeron a la mente varios puntos importantes. Yendo en orden cronológico, en 2017, Partido Social Cristiano lanza su propia candidata, Cynthia Viteri, que contrario a lo que se decía en campaña, porque obviamente no lanzas un candidato para decir, no, igual vamos a perder, a pesar de que, por ejemplo, en la última elección que tuvimos de 16 candidatos, sabías que
13 de ellos no iban a llegar jamás a la primera vuelta, ¿no? Y la pelea se auguraba, muchas personas auguraron muy bien de que Yaku iba a pasar a la segunda vuelta. Entre esos no estaba yo lo ponía Yaku quinto, pero uno de mis tantos errores en estas previsiones. Y en esta segunda vuelta, o sea, no ganan, y en esta elección logran llegar con menos votos incluso, pero con un apoyo vital del Partido Social Cristiano. Ahí viene un tema simbólico muy importante que se ve en el discurso de aceptación de la victoria, que a la izquierda de Guillermo Lasso estaba su esposa, María Lourdes, y a la derecha estaba Jaime Nebot. Entonces, esa posición simbólica de Jaime Nebot en la tarima, no por ahí en algún lado, a la derecha del nuevo presidente del Ecuador, daba ese mensaje fuerte de aquí en este barco estamos juntos. Ahora, los detalles de por qué hubo esta ruptura o todas estas cosas me recuerdan mucho a la ruptura que hubo entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Me recuerdan mucho por un detalle en particular, no estoy hablando de que hayan sido casos iguales, pero me recuerda mucho porque una de las declaraciones del entonces asambleísta Jorge Yunda, antes de que fuera candidato y alcalde de Quito, él dijo, nosotros los asambleístas estamos como hijos de padres divorciados, no sabemos irnos con el papá o con la mamá porque no sabemos qué hacer. Y hubo que tomar bandos muy interesantes. Quizás a los fans de Harry Potter se han de acordar de que cuando Lord Voldemort regresa, uno de sus seguidores le dice, pero yo volví, ¿no? Acudí a tu llamado, y él le dice, pero por miedo, no por lealtad. Entonces creo que dentro de los asambleístas hay un tema de me quedo o me voy o qué hago, porque son partidos políticos que a ellos los han formado, los han llevado a donde están. Muchos asambleístas socialcristianos no se atreven a dar un paso fuera del partido porque sienten que le deben demasiado, y está muy bien. Es la lealtad que nosotros tenemos a nuestro sitio de trabajo, a las personas con las que hemos compartido, excelente, a la ideología que nosotros manejamos y nuestros valores personales. Y otros que se van también por eso, por sus valores personales y porque ven algunas cosas. No podemos ignorar que dentro de todo esto muy probablemente también existen visiones como las que hubieron en los asambleístas de Alianza País que rompieron con Alianza País y se fueron con Correa. Hoy algunos son asambleístas reelectos de UNES y que han seguido con él sabiendo que en algún momento tal vez Rafael Correa regrese y vayan a ser recompensados por su fidelidad y haber estado al pie del cañón en momentos tan difíciles. Entonces, esa ruptura y el hecho de que algunos asambleístas hayan pasado de un partido a otro, recuerden que también hay asambleístas de Izquierda Democrática y de Pachacútec que se han separado de Izquierda Democrática y Pachacútec para unirse al bloque del gobierno el bloque de Creo. Entonces, yo creo que hay un cálculo muy difícil, yo no quisiera estar en esa posición, en donde tienen justamente ellos que sopesar y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi partido? Porque si me voy y las cosas salen mal, no voy a regresar a tocarle la puerta a mi partido y decirle, hola, ¿cómo estás? Así se acuerdan que no van a volver, no hay manera, es un viaje sin retorno. Pero si las cosas salen bien y esta ruptura representa que al pasarse el bando de Creo, la sociedad lo aceptará, pues perfecto, ¿no? Le jugó el número. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y esto me lo dijo una cosa muy sencilla, no se me había ocurrido, pero me lo dijo también un asambleísta, Héctor Yepes, ex asambleísta, Héctor Yepes. Él dijo, lo que tiene que hacer Creo es estar del lado de la gente. No importa lo que hagas, si la gente te sostiene, o sea, si tú a pesar de cualquier cosa haces una buena gestión, enfocado en las personas a las que tienes que gobernar, podrás haberle dado la espalda a tu partido después de 30 años y cualquier cosa, la gente te va a decir sí, pero trabajó por nosotros. Y creo que ese es un enfoque muy importante. Guillermo Lasso ha hecho de los aciertos de lo que ha hecho en estos 30 días, me parece a mí, acercarse mucho a las poblaciones indígenas que, como pasa en cualquier colectivo, los colectivos LGBT no representan a todos los miembros de la comunidad, los colectivos feministas no representan a todas las mujeres, los colectivos libertarios o socialistas no representan a todos los libertarios ni a todos los socialistas, y el indigenismo
elitista de aquí de Ecuador, elitista me refiero pues a quienes tienen un puesto directivo, que ganan un salario y que toman decisiones, ese tipo de élite, Ujú. no representan a todas las poblaciones indígenas. De hecho, algunos están muy resentidos con Pachacútec y con otras agrupaciones. Entonces, Guillermo Lasso se acerca a ellos, acepta simbólicamente regalos de ellos, propone trabajo. Entonces, cuando, mira lo que pasó con la marcha que había convocado ISA para el Ujú. 11 de junio, no se dio. Por ahí leí en Twitter de que sí se dio, pero fueron muy pocas personas, no sé No cuántas, tuvo pero muy No tanta tuvo pocas. el aceptación. respaldo, obviamente, de toda la No comunidad. tuvo el respaldo Ujú. porque muchas poblaciones indígenas básicamente están diciendo, señor, ¿y usted quién es? Si el presidente ya vino aquí, ya hablamos y ya aquí las cosas se van a dar. Entonces, ese tipo de enlaces, de vínculo que el gobierno puede y debe crear, toma tiempo, porque hay que hacerlo grupo por grupo, pero en esos 30 días ya se ha dado un paso muy importante con la población indígena, que son usualmente aquellos que más se hacen oír entre todos los colectivos que hay en el Ecuador. Ese es un buen camino hacia la gobernabilidad porque él está acercándose a las personas que muy probablemente no votaron por él. Me atrevo a Ujú. decir que muchos de ellos votaron por otro candidato, muchos de ellos votaron por otro candidato en algún momento, pero de nuevo, él está enviando el mensaje de yo ya dejé de ser el candidato de Creo y me he convertido en el presidente de la República del Ecuador, de ustedes, para ustedes. Esa es una clave para la gobernabilidad. Yo creo que esto es súper importante porque justamente, y retomando un poquito sobre esta ruptura que hubo entre el Partido Social Cristiano y Creo, fue específicamente por los diálogos que se estaban dando con el partido de UNES. O sea, mucha de la gente, Claro. mucho del rechazo que se estaba dando a este diálogo, creo que al final de todo terminó en este rompimiento, ¿no? Como que cuando ya se lo emocionó a Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea Nacional y que no haya alcanzado los votos, todo el mundo se quedó como que, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, de verdad creo que el partido de Creo escuchó cómo la gente estaba molesta por este diálogo que se estaba dando con UNES, entonces tomaron una de las mejores decisiones que personalmente pienso, lo hicieron también por el tema de la gobernabilidad, ¿no? Imagínate que justamente una de las frases más icónicas del posicionamiento de Guillermo Lasso fue que Yori, la presidenta de la Asamblea Nacional, dijo: presidente, se imaginó en un momento que una indígena iba a estar como presidente de la Asamblea Nacional y usted iba a llegar a ser presidente del La Ecuador, República. de la República del Ecuador. Entonces creo que sí es un mensaje súper claro de que él ya no está para este tipo de solamente voy a gobernar o solamente soy presidente de cierta población o cierta personas que están a favor de mí, que votaron por mí, sino que por toda la civilización ecuatoriana. Y creo que eso es uno de los mensajes más importantes y más que hay que destacar, que hay que resaltar de los 30, más o menos 30 días que ya ha llevado como presidente Guillermo Lasso. Entonces, Y sobre todo creo que Andrea inteligente, es una decisión muy inteligente para posicionar su gobierno como debía ser y debe ser. Realmente vimos que tenía muchísimos retos por adelante después de 14 años de correísmo y 4 años de un gobierno que no sabemos qué fue. Entonces tenía bastante por delante, ¿no? Tenía que asentar muchas bases y tiene aún que construir cimientos sobre su gobierno de qué es lo que va a desarrollar. sí, también ya para ir cerrando el programa del día de hoy, chicos, entonces, ¿cuál sería el mensaje o cuál sería el diagnóstico final que ustedes harían del gobierno de Guillermo Lasso? Macari. Yo creo que está haciendo cosas que son necesarias. Eh, y algunas de estas cosas, la experiencia me dice que van a calar muy profundo. Una idea que no es mía, la compartió Leonard King también en una transmisión y desviándome por un segundito al tema nuevamente de las transmisiones. Estas conversaciones son muy interesantes. Yo considero que haciendo el programa que nosotros hacemos en Politicast, y yo he aprendido más que creo que las personas que nos escuchan. Entonces, y siempre trato como de citar a las personas que me han dado estas ideas porque se aprende muchísimo. Entonces, Leonard dijo que en todos los gobiernos han habido errores, pero con el pasar del tiempo algunos se van olvidando. De hecho, él había preguntado a alguna persona, ¿se acuerda usted del comecheques? Y él dijo, jamás había escuchado eso en mi vida.
fue un acto de corrupción denunciado muy temprano en el gobierno de Rafael Correa, probablemente en los 2 primeros años, antes de la constituyente del 2008. Y entonces van a haber errores que van a quedar sueltos. Errores, me refiero a errores. Actos de corrupción, pues no deberían olvidarse con esa facilidad, si es que los hubieran. Pero van a haber errores que van a quedar en el pasado. Va a ser muy, muy bueno eso para el país en general, de nuevo, para la gobernabilidad, pero ciertos aciertos que el gobierno y pasos fuertes que el gobierno puede dar como estos que son necesarios, van a quedar, y creo que los ciudadanos que estemos comprometidos con un país que tiene que superar y sanar ciertas heridas, tiene que seguir adelante con una mira puesta en mejorar las instituciones, debemos hacer el esfuerzo por ayudar a que las personas no lo olviden, a que recordemos lo que no teníamos antes y que podemos tener ahora por propio esfuerzo. Entonces considero que en ese aspecto, hasta por molestar, diría yo, deberíamos ayudar a que las otras personas lo entiendan, ¿no? Sin caer en fanatismos ni defensas de defensas a muerte. Simplemente recordarles a las personas que antes no teníamos algunas de estas cosas. Antes esos espacios que nosotros estamos teniendo venían con una advertencia, venían con un asterisco de cuidado con lo que vas a decir, porque nos están escuchando, el ministerio, la secretaría, las personas nos están escuchando y están atentas a estas cosas. Siempre venía con un asterisco y creo que tenemos que celebrar el hecho de que hoy lo podamos hacer con normalidad. Sí, sobre todo yo tomo bastante lo que dijiste, Juan Carlos, que el hecho de que Guillermo Lasso haya tenido a lo mejor y sí 4 campañas, ¿no? Tuvo 3 campañas y para él fue la cuarta la vencida, la que obviamente dio resultado, pero después de cuántos errores, sobre todo, yo creo que en la cuarta es cuando empieza a escuchar la voz del pueblo, la voz de qué es lo que se necesita, de que somos 17, más de 17 millones de personas que no somos iguales, que no tenemos las mismas necesidades, vivimos en carencias, vivimos en amplias necesidades y diferentes necesidades y diferente complejidad. Entonces, él al darse cuenta de lo diversa que es la sociedad, sobre todo ecuatoriana, y de que muchas veces se habla de que es un país ingobernable, porque bajamos a muchísimos presidentes en nuestra historia del Ecuador. Entonces, cuando él entiende la complejidad de lo que es ser presidente del Ecuador, creo que toma y recapitula obviamente sus errores y lo que a lo mejor le ha funcionado, reforma y reformula, mejor dicho, su discurso y sobre todo lo que él quiere plantear y hacer. Entonces, ahí es cuando él se da cuenta y obviamente gana, pero ahora es cuando lo tiene que llevar a cabo y tenemos esta asamblea que es tan compleja, obviamente, y que está, la sociedad civil sobre todo está mucho más velante ahora y activa sobre lo que queremos que realmente se cumpla. Tenemos estos espacios y obviamente invitamos a que muchas más personas se unan a esos espacios de comunidad activa, donde hablen, donde no es que se quejen, sino que tomemos esta voz obviamente, y que creemos ese cambio que tanto queremos. Entonces, él como presidente y este gobierno debe tener la capacidad de accionar, obviamente desvinculando cualquier interés personal y esperemos obviamente que así sea, porque vemos también, creo que la mano este año pasado de pandemia que tuvimos que lastimó tanto, obviamente lo que ya estaba lastimado. Entonces, si estábamos en el piso, nos cayeron encima nada más. Y creo que el hecho de que el vicepresidente de la República también sea y esté tomando accionar sobre el tema de la salud, justamente de los ministerios, el Ministerio de la Salud, las instituciones públicas y todos estos actos de corrupción que tenemos a nivel sanitario, entonces sí equilibra muchísimo la balanza, pero no solamente necesitamos salud, sino también necesitamos que se lleven a cabo y ejecuten los derechos, la parte de los derechos, y necesitamos políticas públicas que nos ayuden a construir salarios básicos unificados, salarios básicos dignos, obviamente una canasta básica estable y que no se despunte cada mes, cada vez y cuando. Entonces es de que él de cierta forma vaya jugando
a todas estas teorías políticas y económicas que tenemos en la baraja, y yo lo veo no tan optimista, pero tampoco tan pesimista, ¿no? Yo creo que es un camino muy difícil el que él en este momento tiene de gobernabilidad. Imposible no es, pero es bastante difícil. Yo creo que estamos todos a la expectativa de lo que vaya igualmente a pasar en los próximos meses de gobierno del Guillermo Lasso, pero también relacionar un poquito el tema de gobernabilidad con legitimidad, ¿no? Mucho se está hablando sobre todos los planes lindos que tiene el gobierno de Guillermo Lasso, pero uno también espera que esos planes que se los mencionó tanto en campaña se los ponga en práctica, y esperamos también que sea lo mejor del mundo, porque, bueno, el otro día también estaba escuchando algunas personas que decían que sí, que ojalá que Guillermo Lasso tenga una mala presidencia, pero espérense, o sea, si tiene una mala presidencia, nos va mal también a nosotros. Entonces, no es tanto de espero que le vaya mal, sino que esperemos que las cosas salgan de la mejor manera. Estaremos a la expectativa, y creo que es importante tener también una ciudadanía activa, una ciudadanía que esté escuchando, una ciudadanía que esté participando. También recordar que muchas personas estuvieron súper prendidos en el posicionamiento de la Asamblea Nacional, entonces que ojalá también sea así cuando hayan estos plenos normales, cuando hayan esas sesiones normales. Entonces creo que es importante que cada uno de nosotros también contribuyamos un poquito más a un país mejor. Así que, chicos, creo que este es un buen programa como para inicio de esta segunda temporada. Desearles también un abrazo a todas las personas que nos están escuchando por Spotify, que también nos están viendo por YouTube. Y nada, no sé si ustedes también quieran algún mensaje final. Agradecerles, como reiterarles la gratitud por formar estos espacios, por hablar de esos temas. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Michelle, bueno, esta semana de hecho, el lunes, también en una transmisión que hicimos nosotros por Twitter para Politodólogo, y es un gusto siempre acompañarlas, tenerlas como compañeras de universidad, como amigas, siempre ha sido un gusto, y adelante con todo, el mejor de los éxitos. Así es, ha sido un gusto para nosotros estar aquí. Esto ha sido todo y nos tomamos la palabra. Un gusto, Juan Carlos, tenerte aquí en nuestro programa. Las puertas abiertas, las puertas del programa siempre estarán abiertas. Y feliz, feliz sobre todo de que estemos aquí como compañeros luchando por esta comunidad mucho más activa. Sí, también recordarle a todas las personas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @nostomamosese, y también sigan las redes sociales de Politodólogo como @politodólogo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, un abrazo.